es el elemento previo a justamente lo que hoy se dio a conocer, cuáles fueron los resultados y las tendencias que esto plantea, y también tomar con mayor detalle cómo esto se ve en el sector industrial. A partir de ello, pues cuáles son las tendencias que en un momento dado esto va a presentar al futuro y evidentemente pues las implicaciones que se tienen. Entonces, esa sería la estructura de la presentación. Si le damos a la que sigue, por favor. Básicamente, lo primero que tendríamos que preguntarnos es cuál es la situación de la economía mexicana, es decir, de qué estamos hablando cuando se observan las cifras que vamos a plantear. La que sigue, de favor. En ese sentido, lo primero que se tiene que plantear, la que sigue, de favor, porque esa creo que está en blanco, es que hasta el primer trimestre de este año, la caída que habíamos observado de menos 2.2%, pues era algo que de alguna forma era manejable, es decir, había sido una contracción. La que sigue, por favor, que si bien había llevado a que la economía mexicana tuviera tendencias a la baja, es decir, que tuviera una debilidad en su actividad económica, pues no era todavía tan delicado. Si pudiéramos darle a la que sigue, a esa, por favor. Aquí lo que ustedes pueden ver es que las tendencias, si le regresamos a la anterior, por favor, que las tendencias del PIB y sus principales componentes, tanto servicios primarias y secundarias, es decir, la industria, el mercado interno y la actividad agrícola, de silvicultura, pesca y ganadería, pues las tendencias de los ciclos económicos pues ya eran a la baja con esa caída de menos 2%. La que sigue, por favor. Esto, ¿cómo se veía en el IGAE, es decir, el indicador global de actividad económica, que es una métrica mensual? Pues en esencia era lo mismo, tendencias a la baja, aunque aquí se ve con mayor claridad que esas tendencias habían comenzado desde principios del 2018 en algunos casos y que se habían exacerbado durante el año pasado. La que sigue, por favor. ¿Esto por qué es relevante? Porque al final del día, lo que en estos momentos estamos viviendo, si bien se exacerbó por el coronavirus, por el COVID-19, pues también es muy claro que ya tenía un antecedente de debilidad económica. Entonces, en ese contexto, si le damos la que sigue, por favor, en ese contexto, ver lo que ya el secretario de Hacienda había planteado, que la economía mexicana iba a caer entre 18 y 19% en abril, o que se iban a perder 1 millón de empleos, como lo afirmó el presidente López Obrador, pues eran algo que pues ya era previsible. Y en ese sentido, para un país que de por sí tenía bajo crecimiento económico, alta pobreza, que estaba exhibiendo ya una caída de precios de petróleo, y que ahora tiene que enfrentar en ese contexto el TEMEC como un nuevo marco que va a normar las exportaciones mexicanas, pues al final del día lo que estamos viendo es que el antecedente previo al coronavirus pues no era el más afortunado. La que sigue, por favor. Entonces, en ese sentido, lo que ahora corresponde ver es cómo comenzó abril. Esta gráfica, que es la de confianza empresarial del sector manufacturero, ya nos decía en abril que había una reducción importante en cuanto a la certeza que el sector empresarial estaba observando respecto a la economía. La que sigue, de favor. Así como era en manufacturas, también en el sector de la construcción, lo que se estaba observando pues es esta caída de confianza empresarial. La que sigue, de favor. Y algo que también se podía extender o se puede extender hacia la parte de comercio. Es decir, en este sentido, los tres indicadores de confianza empresarial, manufacturas, construcción y comercio, pues señalan la misma situación, una disminución de la confianza empresarial. Si le podemos dar a la que sigue, de favor. Entonces, ¿esto por qué es importante? Al final del día, y de una vez a la que sigue, al final del día, lo que había mermado la confianza empresarial era la percepción de la inversión. Es decir, si se concibía en ese momento, en abril,
que si era el momento adecuado o no para invertir. Si ustedes vieron las noticias de ayer, el propio embajador de Estados Unidos hizo una declaración que después intentó matizar, pero justamente en ese sentido. Esto durante abril pues también se vio reflejado en el índice de pedidos manufactureros, que tuvo una caída también histórica. Si esta gráfica la extendiera desde que se genera el indicador, es decir, básicamente desde inicios de este milenio, lo que veríamos es que es el nivel más bajo, y ya tenemos el de mayo, que es todavía igualmente negativo. La que sigue, por favor. Entonces, en ese aspecto, el mes de abril ya nos arrojaba, tanto en los indicadores de confianza empresarial como de pedidos manufactureros, una situación en donde la economía mexicana estaba enfrentando los niveles más bajos en muchas actividades. Este cuadro que resume justamente los componentes fundamentales del indicador de pedidos manufactureros, si ustedes ven la última columna, pues no solamente son caídas significativas, sino en algunos rubros como el equipo de transporte, pues obviamente por el cierre que hubo de la actividad en la producción automotriz, eran caídas de doble dígito. La que sigue, de favor. Entonces, en ese aspecto, así es como comenzó abril en la parte de confianza empresarial, en la parte de pedidos manufactureros, y evidentemente que eso quedó reflejado en la actividad económica. Si le damos a la que sigue, por favor. Entonces, ahora como preámbulo, lo que corresponde es ver qué está ocurriendo en Estados Unidos. Lo que se puede observar en Estados Unidos es que, de acuerdo con la información que este ciclo que están viendo ya tiene los datos hasta mayo, lo que nosotros podemos ver es que con los reportes de marzo, abril y mayo, el ciclo de Estados Unidos está en su nivel más bajo en el último medio siglo. Es decir, en Estados Unidos no hay otra crisis industrial más importante que la que estamos observando ahorita y que ya contempla información de mayo. La que sigue, de favor. Cuando esto además lo llevamos hacia el análisis de las manufacturas en concreto, y por qué las manufacturas son relevantes, pues ustedes lo saben muy bien, porque básicamente el 80% de las exportaciones de México va a Estados Unidos, y dentro de eso, pues prácticamente entre el 80 y el 85% son manufacturas, justamente. Entonces, cuando ustedes ven, aquí está el ciclo de las manufacturas, no solamente es el más bajo en 50 años, sino que ya es muy claro que ha rebasado lo que ocurrió en la crisis, por ejemplo, del 2009. La que sigue, por favor. Entonces, en ese sentido, dado que conocemos la relación, el estrecho vínculo que hay con la actividad industrial de México, pues evidentemente podemos inferir cuál es el mensaje que está llegando de Estados Unidos, pero esta gráfica es muy importante porque ese mensaje se ve reforzado por esta situación. Aquí lo que vemos es la tendencia de la capacidad potencial de Estados Unidos, es decir, si utiliza toda su maquinaria, equipo, capital humano, innovación tecnológica, qué tanto puede producir, y lo que estamos viendo es que esa capacidad va a la baja. La que sigue, por favor. Es decir, ya hay una afectación estructural en la capacidad de la industria de Estados Unidos para crecer. Y esto es relevante porque esta gráfica lo que nos muestra con las flechitas rojas es cuánto tiempo ha tardado Estados Unidos en recuperar el nivel previo que tenía durante las recesiones en la parte industrial. Es decir, si ustedes observan 74, 76, 80, 84, y lo llevamos hasta la parte derecha, que es lo más reciente, los tiempos de recuperación para Estados Unidos cada vez son más largos y oscilan entre 2, y el último tardó 6 años prácticamente en lograrse. Esto en esencia nos lleva a un elemento muy claro. La que sigue, de favor, que Estados Unidos en la parte industrial, es decir, en minería, electricidad, gas, agua, construcción y manufacturas, tarda y va a tardar entre 2 y hasta 5 años probablemente en recuperar lo perdido. Pero
Cuando vemos la manufactura nada más, y reitero el vínculo que tiene México con Estados Unidos, que después lo veremos en este sector, es muy importante, lo que podemos ver en el caso particular de las manufacturas es que Estados Unidos no recuperó lo perdido después de la crisis del 2008, ahí queda muy claro. Es decir, Estados Unidos no volvió a alcanzar el nivel en producción manufacturera que tenía antes de la crisis del 2009, y a partir de eso cayó y todavía no toca fondo. La que sigue, de favor. Evidentemente que esto es muy importante porque cuando vemos los ciclos, por ejemplo, como el equipo de transporte en Estados Unidos, es decir, el sector automotriz y todo lo que hay alrededor, pues lo que estamos viendo es que esta caída, que es también ya muy grave, al final del día, el periodo de recuperación podría por lo menos tardar entre 3 y quizás llegar hasta 5 o 6 años. En ese aspecto, la que sigue, el mensaje, además, pues debe de, bueno, el mensaje que envía la economía de Estados Unidos en la parte industrial es que México no va a contar necesariamente con el soporte de la economía norteamericana. Y, ojo, eso no implica, además de esto, esta situación global que está aconteciendo, no necesariamente implica que todos siguen cayendo. Aquí lo que ustedes ven es la evolución de la actividad industrial de China, que ya durante abril y mayo tiene tasas positivas, es decir, las disminuciones de enero y febrero fueron fuertes, en marzo lograron estabilizarse y a partir de abril y mayo vienen creciendo. Mientras que en Estados Unidos y México todavía la información de mayo y junio seguirá siendo débil, por lo menos durante ese periodo. La que sigue, por favor. Para México, pues es fundamental la que sigue, seguir la parte de China, porque como ustedes conocen, pues competimos por el mercado de Estados Unidos y evidentemente también por el mercado interno. ¿Qué ocurrió hoy? El INEGI anuncia que el IGAE, lo que tienen ustedes hasta su derecha, cayó 19.7%. Desde que tenemos información mensual, que es lo que presenta esta gráfica, las tasas de crecimiento del 94 para acá, nunca habíamos tenido una tasa tan baja. Esta es la caída históricamente más fuerte que hemos vivido. La que sigue, por favor. Y esto ya genera varios elementos importantes a analizar. Ya conocíamos que la industria había vivido un choque durante el mes de abril y que a final de cuentas ahora se conjuga con lo que está pasando en el sector servicios, que lo veremos en un momento. Esta situación nos llevó a que el ciclo económico de México pues vaya a la baja. Pero que no solo vaya a la baja, sino que también ya se encuentre en el nivel más bajo de los últimos 25 años. La que sigue, por favor. Ante estas caídas históricas, pues uno tendría que analizar si no hay daños estructurales ya en la economía. Y esta gráfica que ustedes ven es la capacidad potencial del IGAE, es decir, del PIB en forma mensual. Es evidente hacia dónde va, y lo cual implica que ya empieza a haber problemas en los acervos de capital físico, de capital humano, de innovación y todo lo que hay alrededor de las capacidades productivas del país. La que sigue, de favor. Al final del día, esto lo que también nos manda como mensaje es cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos. Esa discusión de que si es una famosa V, si es una L, una palomita, digamos que hasta algunos chistes poco afortunados se han hecho sobre esto. Lo que ustedes pueden ver en esta gráfica del 93 a la fecha es en las flechas rojas lo que ha tardado la economía mexicana en recuperar el nivel perdido. En esencia, han sido periodos de entre 2 y 4 años en lo que se ha observado en las últimas 3 crisis que se han vivido. En este momento, que es la flecha roja que está hasta el final, estamos todavía cayendo, no hemos alcanzado el nivel mínimo, y lo que habrá que observar es si nos llevará entre 2 o 4 años o más esta recuperación. Y esto todavía faltaría agregarle el crecimiento de la población, es decir, en términos per cápita la recuperación pues tardaría más. La que sigue. Entonces, en ese aspecto, estas son las dudas que cuando vemos el ciclo económico del país, aquí lo tienen ustedes, el ciclo de la actividad secundaria y la actividad terciaria, sobre todo la línea punteada de la línea gris,
muestran muy claro hacia dónde va el 95% de la economía. La que sigue, por favor. Estos son los tres grandes componentes de la actividad económica, actividad primaria y secundaria. Cuando vemos la industria, pues vean ustedes, los tres componentes o tres de los cuatro componentes van a la baja, excepto minería, que por lo que se ha invertido en la extracción de petróleo y gas se había recuperado en los últimos meses del 2019. Sin embargo, esa recuperación está llegando a un límite. Y en ese aspecto, pues es muy probable que en los próximos meses siga la misma trayectoria de lo que se está observando en construcción y manufacturas. La que sigue, por favor. Esto, además, pues ya hay que conjugarlo con lo que se vive en el mercado interno, es decir, en la parte del sector servicios. Vean las tendencias del comercio al por mayor, al por menor, es decir, empresas, hogares, lo que ocurre en transportes y en los servicios financieros. Esto representa la mitad del PIB del sector servicios, que a su vez representa pues las dos terceras partes, cerca del 60% de la economía nacional. Entonces, al final del día es muy claro hacia dónde va. La que sigue, por favor. Cuando a esto le agregamos la evolución del ciclo de los servicios profesionales, de alojamiento temporal, vean ustedes, pues lo que ocurrió en hotelería pues fue devastador. Sin embargo, pues salvo la parte de actividades legislativas y gubernamentales, el resto también tiene una tendencia a la baja. La que sigue, por favor. Entonces, básicamente lo que tenemos es una caída generalizada de la economía, que además cuando la observamos en su patrón de conducta con lo que ocurre en Estados Unidos, pues vemos que la correlación es muy fuerte, y esto lo que plantea, y con cierto rezago, lo que plantea es de que lo que ya conocemos hasta abril, perdón, hasta mayo del sector industrial de Estados Unidos, pues va a todavía reflejarse en el IGAE de México durante mayo y junio por lo menos. La que sigue, por favor. Entonces, en ese aspecto, lo que pues, habría que mencionar es que el promedio de crecimiento acumulado de México, si bien pareciera ser durante lo que va de la administración una caída de menos 1.7, que pareciera ser modesta, en realidad pues es la mayor caída en los últimos 4 sexenios para un inicio de administración en el mismo periodo de tiempo, y solamente superada por lo que vimos en el 95, pero aún no tocamos fondo en este momento. La que sigue, por favor. Entonces, en ese sentido, lo que habría que observar también es de que esto se replica cuando analizamos los componentes. En los primeros 17 meses de la administración, el crecimiento de las actividades primarias es el menor, aún es menor que en la época de Ernesto Zedillo. La caída es la más fuerte, salvo la época de Zedillo, y en el sector terciario la caída de la industria es solo superada por la de Ernesto Zedillo, y la del sector terciario, que es, pues, refleja más el mercado interno, también es la segunda mayor caída. La que sigue, por favor. Entonces, esto muestra que durante 17 meses pues la actividad económica de México pues se ha visto severamente afectada. Esto que simplemente es para que vean cómo está, esto es los componentes del IGAE, del PIB, pues, de diciembre de 2018 a la fecha. En rojo, todos los componentes que han caído durante todos esos meses, tasas anuales negativas. En amarillo, las tasas anuales que son positivas, pero no crecen más de 1%, es decir, no alcanza siquiera a reponer el crecimiento de la población. Y en blanco, pues las que crecen más de 1%. Lo que ustedes pueden ver, pues es muy claro qué es lo que está predominando en el país, que hacia abril hacia la derecha es todavía más delicado, pero que no es algo que hubiera salido tan poco de repente. La que sigue, por favor. Pues en ese sentido, por eso nosotros planteamos que esto que estamos viendo en el ciclo industrial mexicano, que ya es una caída muy fuerte, todavía no tan grande como la del 95, pero que ya dibuja una situación similar, pues tiene un antecedente. La que sigue, por favor, y ese antecedente es el de que si bien durante el mes de abril se tuvo la mayor caída en el sector industrial también, al igual que en la economía total, en abril la industria cayó menos 29.6%, la que sigue, por favor. Esto fue precedido por
otras 18 caídas. Es decir, si ustedes ven la barra roja, lo que en este momento estamos viendo es que la industria mexicana tiene 19 meses consecutivos de tasas negativas. Lo que pasó en el 95 es todavía, ya quedó atrás. Ahí fueron 12 tasas negativas. La crisis del 2008 y 2009 acumuló 18 tasas, y en 2001 y 2002, que si ustedes recuerdan fue un periodo de caídas y de bajo crecimiento, se acumularon 20 tasas negativas, pero con tasas más pequeñas. Hoy estamos viendo que se está por alcanzarse esa racha adversa, pero con tasas más profundas de contracción. La que sigue, por favor. Entonces, esto nos ha llevado a que en la industria, durante los primeros 17 meses de la administración, se tenga un promedio de crecimiento de menos 3.7%. La que sigue, por favor. Y al final del día, cuando analizamos la industria, aquí están los principales componentes de la industria, excepto las manufacturas, pues lo que ustedes pueden observar es lo que habíamos platicado igual para el IGAE. Predomina lo rojo, tasas negativas, hay algunas tasas amarillas en donde la economía no crece o la industria no crece ni siquiera 1%, y el resto es donde sí lo ha logrado hacer. La que sigue, por favor. En términos generales, lo que estamos viendo es una contracción que, por ejemplo, en el caso de la construcción, para enero a abril, la construcción que se realiza en las entidades, en los estados de la República, pues prácticamente todos los componentes generan una tasa promedio negativa, excepto petróleo y petroquímica, que es una tasa positiva, que es buena, pero no alcanza a compensar lo que está ocurriendo en el resto del sector de la construcción. La que sigue, por favor. Y evidentemente eso se traslapa a otras actividades industriales. ¿Hacia dónde va la construcción por estados? Ahí está muy clara su tendencia. Y aquí, pues no nada más es ver la tendencia, sino poner en evidencia que es el nivel más bajo que ha tenido el país, que ha alcanzado el país desde el 2006. La que sigue, por favor. Y esto evidentemente también se encuentra relacionado con la caída que hay en los días trabajados en el sector. Básicamente, en estricto sentido, se está trabajando en estos momentos o aproximadamente la mitad, poco más de la mitad del mes. La que sigue, por favor, con el impacto laboral que eso implica. Si esto lo podríamos ver por estado, aquí simplemente ponemos dos de las economías más grandes a nivel estatal. Vean ustedes la parte derecha, tanto la Ciudad de México como el Estado de México, el valor de la producción en construcción pues va a la baja. La que sigue, de favor. Cuando vemos, por otro lado, los estados más pobres, que en principio tendrían que ser la prioridad, pues también vemos que la tendencia va a la baja. La que sigue, por favor. Entonces, al final del día, este otro cuadro, que lo que presenta es la tasa promedio de crecimiento entre enero y abril de este año versus la tasa de crecimiento enero-abril del año pasado. Vean ustedes el primer bloque que tienen a su izquierda. Solo 6 estados presentan una tasa de crecimiento positiva: Colima, Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Sonora y Campeche. El resto son tasas negativas. Cuando vemos la construcción del sector público en la entidad, pues lo que vemos es que solo 8 estados tienen datos positivos. Entonces, al final del día, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en la construcción hay una caída generalizada a nivel entidad, y que pues en realidad tiene un antecedente que va más allá del coronavirus. La que sigue, por favor. Básicamente, desde el 2013 se encuentra en tendencia a la baja el sector. Ahora, cuando vemos a las manufacturas, el resto de la actividad industrial, esto es lo mismo, todos los componentes de las manufacturas, pues ustedes pueden ver ahí es todavía más delicado el hecho de que es abrumador el que todo está en rojo, o si no todo, el 80% de la información está en rojo. La que sigue, por favor. Esto al final del día, pues tiene un vínculo con el sector externo. Aquí lo que ustedes ven en esta gráfica es que el patrón de comportamiento de la línea roja, que es la actividad industrial de manufacturas en México, pues sigue el mismo patrón de conducta de la importación de bienes intermedios. Somos una economía predominantemente maquiladora y de bajo contenido nacional. Pues hacia donde va la industria manufacturera, pues tiene un vínculo con la importación de bienes intermedios. Y eso va a ser muy importante, porque a partir de esto ya sabemos lo que viene,
para mayo y junio para las manufacturas, o cómo van a venir los datos. La que sigue, por favor. De igual forma, pues es muy importante ver que en el sector externo, además de analizar hacia dónde van las importaciones de bienes intermedios, es qué está pasando con el sector petrolero. En principio, las exportaciones petroleras se encuentran en este momento en niveles no vistos desde hace 20 años. Es decir, a pesar de que el precio del petróleo hoy es más elevado que hace 20 años, la caída en la plataforma de producción y de exportación implica que en valor, en dólares y aún en dólares nominales, si le quitáramos el efecto de precios, pues todavía sería más bajo, estamos en niveles de hace 20 años. Esto, pues el mensaje es muy claro sobre hacia dónde van los ingresos del gobierno en la parte petrolera. La que sigue, por favor. Y esto es lo que acaba de salir también en la mañana. Y que a estas gráficas que vimos, pues habrá que agregarle esto. Si ustedes observan, las exportaciones totales cayeron 56.7%, pero vean las petroleras, que es el segundo renglón en la segunda columna, cayeron 63.8%, es decir, al nivel que vimos de la gráfica anterior, pues todavía hay que bajarle más, y entonces estamos en niveles de hace 22, 23 años. Pero además, esto va a implicar que el reporte de finanzas públicas que va a salir el próximo martes, para el mes de mayo, seguramente va a traer una nueva caída de ingresos petroleros para el gobierno. Si en este cuadro ustedes se bajan y ven la parte de bienes intermedios, lo que van a ver es que es el 1, 2, 3, 4, el quinto renglón de abajo hacia arriba. Lo que van a ver es que en la segunda columna los bienes intermedios cayeron 46.7%. Si ustedes recuerdan, esto pues está muy relacionado con lo que pasó con las manufacturas. Va a ser otra tasa, no va a ser una caída de ese nivel, pero es muy claro que en mayo las manufacturas también tuvieron una caída muy fuerte. Y si bien la parte de bienes de capital, que es el penúltimo renglón de abajo para arriba, en la segunda columna lo que ven es que la importación de bienes de capital, que es decir, la inversión en maquinaria y equipo, cayó 38%, y esto sí nos va a reflejar lo que pasó en la inversión de bienes importados en mayo, y esto en conjunto pues son los primeros elementos para plantear de que si bien vimos una caída de 19.7% en abril de toda la economía y de casi 30% en toda la actividad industrial, para mayo muy probablemente vamos a ver cifras similares. Quizás no tan graves, pero sí de doble dígito. La que sigue, por favor. Y esto, pues traducido a los ingresos de gobierno, ya lo anticipaba hace un momento, pues es que los ingresos petroleros de México no van a funcionar. Es decir, no va a ser factor la parte petrolera, que sigue representando 18% de los ingresos totales del gobierno, no va a ser factor para que tenga holgura. Y por eso se puede entender el por qué el objetivo de apretar en la parte tributaria, ¿no? Es de buscar eliminar la elusión y la evasión fiscal. La que sigue, por favor. Es el único camino. Y es por esto que ustedes ven aquí es un cálculo que nosotros hicimos. La línea roja es, en estricto sentido, lo que con el presupuesto presentado a fines del año pasado, lo que sería el patrón de ingresos estimados. La línea negra en la parte tributaria, es decir, sin contar la parte petrolera, sino nada más el IVA, el impuesto sobre la renta, el IEPS, y la línea negra es cómo va saliendo. Entonces, la diferencia pues es la brecha que hay, es decir, lo que le falta al gobierno para alcanzar los niveles presupuestados. Y por eso se está utilizando pues los fondos y todas las estrategias para tratar de disminuir esa brecha. La que sigue, por favor. En este aspecto, por eso nosotros planteamos de que si el gobierno no va a contar con los recursos necesarios y tampoco va a generar un programa de reactivación económica, pues que genere las condiciones para que el sector privado sí lo haga. Y sobre todo, pues para que se preserve el empleo y que se tenga como elemento a la inversión. La que sigue, por favor, porque recursos públicos no habrá. Y esto es necesario, y si me permiten la expresión urgente, porque como decía las Naciones Unidas hace unos días, lo que estamos viendo es que estamos enfrentando a nivel mundial una crisis que no tiene paralelo, que no tiene proporciones, es algo que no habíamos visto. Y aquí no hay que olvidar cuál es el origen subyacente de esto, es una enfermedad.
Es decir, mientras no se tenga la vacuna, mientras no se tengan tratamientos, la enfermedad va a seguir estando presente y pues va a estar la sombra de qué va a pasar ante posibles cierres. Ustedes ya han observado lo que ha pasado en Alemania, se ha confirmado una pequeña población de 300,000 personas por el segundo brote que hubo, lo mismo ocurrió ya en China. En Estados Unidos no se ha hecho, pero los contagios van fuertemente al alza. Brasil ha perdido el control, la India lo ha perdido, y esto al final del día puede generar problemas a nivel mundial. La que sigue, por favor. Y en el caso de México, pues ya se cumplió lo que el presidente había dicho, ¿no? El 1,000,000 de empleos perdidos tan solo en 3 meses. Si ustedes, ahora que salga el reporte de junio, que saldrá el 12 de julio, la información que nosotros conocemos de la primera semana de junio es que se pudieron haber perdido nada más en la primera semana entre 100 y 150,000 empleos más a estos. La que sigue, por favor, pues con todas las implicaciones que ellos tienen. Pero ya conocemos algo que publicó el INEGI en su encuesta telefónica de ocupación y empleo, que 12.5 millones de mexicanos perdieron sus ingresos a través de perder o de estar alejados, aunque sea temporalmente, pero sin recibir ingreso de su fuente laboral. Si al final del día pensamos que cada persona tiene un compromiso o influye en la vida de entre 2 y 3 personas más, sí podríamos estimar que la afectación en un extremo es de que al menos 38 millones de mexicanos vieron perder su fuente de ingreso o por lo menos la vieron mermada en una importante proporción. La que sigue, por favor. Y esto nos recuerda lo que ya se había empezado a ver, de la precarización laboral que implica esta crisis. Hoy la tasa de participación, es decir, el número de mexicanos que está en el mercado laboral cayó por la crisis a niveles nunca vistos. Normalmente oscilaba en alrededor del 59-60% la participación. Hoy está más pegada al 47%, es decir, gente que hubo 12 millones de mexicanos que dejaron de intentar buscar trabajo durante el mes de abril. La que sigue, por favor. Pero hay otro elemento preocupante, que es la subocupación, es decir, gente que se mantuvo ocupada, pero que tuvo que buscar, por ejemplo, otro trabajo. Y es lo que ven ustedes ahí, creció a más de 26%, es decir, 1 de cada 4 mexicanos ocupados tuvieron que buscar 2 o más empleos para poder subsistir. La que sigue, cuando ustedes ven las tasas de condiciones críticas de ocupación, pues llegó a niveles que superan el 35%, es decir, 1 de cada 3 mexicanos estuvo en condiciones de que trabajó más de 48 horas y cuando mucho ganó 2 salarios mínimos, o a pesar de que buscó trabajo, no pudo encontrar un empleo que le diera más de 35 horas de trabajo y recibió cuando mucho un salario mínimo. La que sigue, por favor. Pues evidentemente que esto refleja la pérdida de fuerza del mercado interno. Pero vean ustedes lo que además existe en los empleos bien pagados, los que reciben más de 5 salarios mínimos, van a la baja. Y esa no es una tendencia coyuntural, no es culpa del COVID. Desde el 2018 empezó esta situación, pero se ha venido exacerbando desde el año pasado. Es decir, desaparecen de forma estructural los empleos formales bien pagados. La que sigue, por favor. Al final de cuentas, esto justifica, y si ustedes ven un artículo que salió de Julio Volvinic en la jornada hoy, haciendo un cálculo de la pobreza laboral, él lo calculó que en abril hay 15 millones de mexicanos que cayeron en pobreza laboral, es decir, que lo que ganan no les alcanza para subsistir. El Coneval, este consejo oficial, dice que habría cerca de 11 millones de mexicanos que al terminar el segundo trimestre se agregarían a esa pobreza laboral. ¿Por qué? Pues por la precarización del ingreso. La que sigue, por favor. Y esto, los cálculos que nosotros tenemos, implicaría que para el cierre de año, el número de mexicanos que están en pobreza por ingresos, es decir, que lo que ganan o del dinero que reciben por distintos mecanismos no les alcanza para superar las líneas de pobreza, llegaría a 68.5 millones de mexicanos. Nunca se ha visto esa cifra en la historia del país. La que sigue, por favor.
Y esto, al final del día, nos permite entender qué está pasando, por otro lado, en los ingresos de las empresas. Los ingresos totales por suministros de bienes y servicios, pues ahí está la tendencia, van a la baja. Las encuestas que se habían hecho en Concamín durante lo que fue el COVID industrial, pues reflejaban que más del 50% de las empresas consultadas aseguraban que habían visto caer sus ingresos en por lo menos 50% durante los meses de abril, mayo, y evidentemente que eso pues es por el debilitamiento del mercado laboral. La que sigue, por favor. ¿Qué pasó en la ANTAD? Pues cifras como estas, caída de 23% en sus ventas, tanto a tiendas iguales, es decir, sin contemplar las nuevas tiendas, como aún las que contemplaban la apertura de nuevas tiendas. La que sigue, por favor. Y esto, al final de cuentas, pues tiene una implicación. Hay un debilitamiento de la clase media y esto implica pobreza, implica informalidad y va a dificultar la recuperación del país. La que sigue, por favor. Nosotros estimamos que si el país, el PIB cae más de 6% en el 2020, la pobreza de forma estructural al cierre de este año podría aumentar en hasta 3.5 millones de personas, pero que las secuelas que esto deje implicarían que la pobreza podría llegar a 5 millones más de mexicanos. Es decir, ya cuando vemos la pobreza como se mide en México, la llamada pobreza multidimensional, podríamos tener hasta casi 58 millones de mexicanos en situación de pobreza, la que sigue, es decir, pues prácticamente la mitad del país. La informalidad pasaría de 56% a 61% en la parte laboral y el PIB de ese sector aumentaría en 2 puntos porcentuales su participación. Sería casi la cuarta parte del PIB total, la que sigue. El problema, pues, ¿cuál es? Con la informalidad. La informalidad, pues, implica precarización, falta de acceso a seguridad social, a un sistema de pensiones, es decir, muestra la precariedad en la que pueden vivir la mayor parte de los mexicanos. Además, y con esto para cerrar en cómo está el mundo, la que sigue, lo que nosotros podemos plantear es lo siguiente. A diferencia de otros instantes o de otras crisis, hoy el mundo no va hacia o no va unido a encontrar mecanismos de recuperación. Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, dijo dos cosas importantes. Una fue de estas. Ellos lo que quieren es que el empleo que se genera en Estados Unidos sea para los norteamericanos. Y hace 2 semanas lo que dijo es: necesitamos una política industrial de corte proteccionista en Estados Unidos. Esto, ¿por qué es relevante? La que sigue, porque nos permite entender lo que el propio presidente Trump ha hecho ya legalmente, que es acotar el número de permisos migratorios para laborar en Estados Unidos. Están regulando esa situación. La que sigue, de favor. Entonces, la que sigue de una vez. Entonces, esto al final del día lo que entiende es el tinte proteccionista que se va a ver en Estados Unidos y que de fondo lo que tiene es este conflicto con China y que es de orden geoeconómico y geopolítico, ¿no? Y que al final del día se extendió en algún momento en las acusaciones sobre cuál era el origen del COVID-19. La que sigue. En este sentido, pues lo que habrá que observar es esta caída de China, que fue de 6.8% en el primer trimestre, pues qué tanto realmente la va a detener, porque al menos en la parte industrial ya hay crecimientos. Como vimos hace un momento, en los meses de abril y mayo ya hubo una recuperación. La que sigue, por favor. Pero en Estados Unidos la situación es distinta. Esta caída del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre, que ya no fue 4.8 como está en la gráfica, es menos 5%. La que sigue, lo que se está esperando es que para el siguiente trimestre el reporte sea de una caída de alrededor de 20%. Es decir, a diferencia de China, Estados Unidos se está pensando que en el segundo trimestre del año va a reflejar los peores números en su actividad económica. La que sigue, por favor.
Si además vemos la evolución de las manufacturas, del indicador de pedidos manufactureros del mundo, vean ustedes lo que ocurrió de marzo a abril. Prácticamente todos los países vieron disminuir ese indicador. Aquí los 50 puntos separan una fase de expansión de una de contracción, es decir, en marzo ya estábamos en contracción, pero en abril el indicador cayó para todos. La que sigue, por favor. Y eso también ya se extendió al este de Asia, pero con diferencias. Si bien la India e Indonesia tuvieron una fuerte caída, vean ustedes China, Singapur, Taiwán, la esfera de influencia de China, pues se mantuvo con una caída más acotada. La que sigue, por favor. Entonces, al final del día, pues es importante ver que, pues prácticamente aquí lo que estamos observando es un mundo en conflicto, en donde va a haber una disputa por el empleo y se van a aplicar programas proteccionistas. Estados Unidos, Canadá, Francia en conjunto con Alemania, hay que decirlo, China, Pakistán, ya han anunciado la implementación de programas industriales. En las últimas 3 semanas han hecho ese anuncio. Entonces, lo que vamos a ver es una disputa por la industria. La que sigue, por favor. Para México, ¿qué tenemos? Esto que ustedes observan que falta un tanto el agregar el pronóstico de Fondo Monetario Internacional que ayer dijo que vamos a quedar menos 10.5%. En este sentido, lo que muestra es que la mayor parte de los pronósticos sí ya se han ido hacia caídas de más de 7%, lo cual es muy delicado. Salvo el pronóstico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no ha hecho una modificación oficial. La última, esto fue presentado a inicios de abril. El resto, pues, tiene prospectada una caída fuerte. La que sigue, por favor. Nosotros, ¿qué estamos viendo? Nosotros pensamos que la economía va a caer, pero alrededor de un 6.7%. No porque vaya a existir una gran recuperación en el segundo semestre, pero sí nos parece que habrá mejores números que lo observado durante el primer semestre del año. En la producción industrial sí estamos estimando que la caída va a estar cercana al 10%, va a ser uno de los sectores más dañados, y el empleo formal sí tendrá una pérdida de más de 1 millón de empleos, algo pues, no observado desde que tenemos la contabilidad. La que sigue, por favor. Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros planteamos es que es necesaria la reconstrucción de la economía. Es necesario, la que sigue, por favor, el plantear programas de desarrollo industrial. ¿Por qué de desarrollo industrial? Pues que es en donde tenemos la oportunidad de obtener beneficios vía TEMEC, es industria, el TEMEC es industria, es comercio industrial, pero no lo vamos a poder aprovechar porque hoy las reglas del TEMEC son mucho más restrictivas que las del Telecán. Hay mayor contenido regional, hay procesos de supervisión en las aduanas que México va a tener que cumplir, hay procesos de supervisión laboral, ya Estados Unidos asignó un presupuesto de $250 millones para estar revisando la evolución del mercado laboral en México. Es decir, sin desarrollo industrial no vamos a poder aprovechar las oportunidades que hay y también los retos que esta recesión está generando. La que sigue, por favor. Y pues esto requiere el fortalecimiento integral del sistema productivo, es decir, al final de cuentas, sin una visión de un Estado desarrollador que impulse la evolución del sector privado, va a ser muy complejo. El gasto público no es la solución porque no basta. La parte asistencial no va a alcanzar a enfrentar esta vorágine. La que sigue, por favor. Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, doctor. A los participantes, si tienen alguna pregunta, por favor en el icono de arriba del chat la pueden hacer. Una pregunta, doctor. ¿Cómo se mide el indicador de confianza? ¿De qué aspecto se compone? El indicador de confianza empresarial trae métricas en donde, por ejemplo, una pregunta es si se considera que es el momento adecuado para invertir. Este es importantísimo porque además de ese indicador se construye otro que se llama el indicador adelantado. Es parte de lo que forma
o que compone el indicador adelantado. Entonces, una pregunta es si se considera o no si es el momento adecuado para invertir, que pues hay que decirlo, se encuentra en los niveles más bajos de que se genera. Otro indicador es cuál es la situación presente y futura para su empresa. Otro es cuál es la situación, cómo consideran ellos la situación de la economía presente y futura. Es decir, es una encuesta en donde se le están haciendo este tipo de preguntas a empresarios y directivos y sobre eso se genera el indicador. Ahora, otra pregunta, ¿qué significa el indicador ciclo industrial? Es un cálculo que hacemos, básicamente, ¿qué es lo que se hace? El ciclo industrial lo que trata de medir es la diferencia entre la actividad económica observada, es decir, los datos que nos da el INEGI, en comparación de la capacidad potencial del país, es decir, si utilizáramos todo el empleo, toda la maquinaria, toda la construcción. Entonces, cuando el ciclo está arriba de 0, lo que implica es que estamos en una fase de expansión, que estamos utilizando a plena capacidad nuestros recursos y que quizás estamos hasta pagando horas extras, adquiriendo maquinaria y equipo. Cuando estamos abajo del 0, que es pues, lo que ustedes vieron, y que además la tendencia es negativa, significa que hay capacidad ociosa, que los resultados del PIB están por abajo del observado, del potencial. Muchas gracias, doctor. Ahora, nosotros como en la industria del acero, ¿cómo podemos contribuir para este sistema productivo que nos mencionabas para poder salir adelante? Bueno, yo creo que al final del día aquí yo plantearé esto ya. El desafío es ya de una magnitud no antes vista. Es decir, esta situación ninguno de los presentes muy probablemente lo habíamos visto porque si el PIB cae más de 6.5% va a ser la mayor contracción desde 1934. Es decir, ni siquiera el 95 se pareció a esto. Habrá que ver qué se observa. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque desde mi punto de vista, enfrentar esta situación sí requeriría, lo ideal sería una colaboración entre el sector público y el sector privado, la academia, para poder hacer programas integrales y de fondo. Se requeriría el financiamiento de la banca de desarrollo, que la política fiscal tuviera más componentes más fuertes de inversión. Eso no está pasando por muchas razones que son públicas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que como sector sí es importante que se haga, que se presenten pues las necesidades, propuestas de reactivación y de requerimientos del sector, pues si bien al gobierno federal, aunque pues de momento no nos está haciendo mucho caso, sí también a nivel de gobiernos estatales, municipales y los legisladores. ¿Por qué? Porque es momento de hacer propuestas, pero presentar al mismo tiempo las implicaciones de lo que se tiene si esas propuestas no se toman en consideración. Lo que está en juego ahorita es el empleo, es la subsistencia de las empresas y por lo tanto la estabilidad económica y social del país. Entonces, a mí me parece que sí tiene que haber una labor con elementos propositivos, con análisis, estudios, de empezar, pues la palabra es esa, no creo que haya otra, presionar un tanto al sector público en sus distintas vertientes, para que se tomen en consideración la necesidad de ser más proactivo para enfrentar esta situación. Muchas gracias, doctor. A ver, ok. Nos pregunta el señor José Miguel Guerrero, ¿de qué manera afecta el cambio de reglas del gobierno federal de los contratos realizados del gobiernos anteriores al TEMEC, como el de Iberdrola? Bueno, es evidente que en este sentido, hablando, llevándolos a todo el sector energético, pues los cambios que se han gestado no han sido, digamos, los más favorables para la inversión. Durante todo el sexenio pasado, la apuesta fundamental para generar crecimiento fue justamente el sector energético, atraer inversiones a ese sector.
y esa era la apuesta, y a partir de ahí tratar de generar cierta reactivación de la economía. Cuando se ha dado marcha atrás a varios de estos contratos en condiciones de poca negociación, sino un tanto de imposición de ciertos criterios oficiales, pues evidentemente que se ha generado una situación poco favorable para generar confianza. Y es un tanto lo que el propio embajador ayer decía, el embajador de Estados Unidos en la reunión que tuvimos con él en Concamini, que fue pública, de que él decía, pues no puedo decirle a mis empresarios que sea el mejor momento para invertir. Entonces, ese cambio de reglas sí ha generado una expectativa negativa sobre si es bueno invertir en el país. Entonces, eso es justamente lo que se tuvo que haber revertido y se tuvo que haber evitado, ¿no? Y sería en lo que se tiene que trabajar, que los funcionarios correspondientes van a tener que trabajar en generar nuevamente esa confianza. Muchas gracias, doctor. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Bueno, doctor, de parte de todo el equipo de CONADIAC y de nuestro presidente, el licenciado Francisco Villanueva, queremos agradecerle por su apoyo y su participación en esta conferencia, además de a todos los asociados por su participación. Quiero aprovechar para agradecerle a Adriana Orozco y Ángela Espíndola. De ellos fue la iniciativa para realizar esta conferencia. Pues si ya no tenemos más preguntas, les agradezco mucho a todos por conectarse, por estarnos apoyando y que tengan un muy buen fin de semana.